Veamos esta famosa primera epístola del apóstol Juan. Y comenzamos hablando bastante acerca del contexto que se enfrentaba Juan al escribir esta carta. No era sencillo porque en el primer siglo ya había mucho misticismo, muchas ideas sincretistas. De hecho, es el nacimiento de, de la influencia gnóstica en la iglesia. Comenzaron a levantarse herejías y pensamientos que adulteraban la palabra, que hacían que se desvirtuara. La gente creía que Jesús era un fantasma. La gente creía que Jesús había venido, sí, pero era una venida espiritual, no físicamente, porque lo físico conlleva pecado. Entonces, como Dios es Dios, no puede estar físicamente porque lo físico se convierte más bien en una limitación. De hecho, dicen hasta los filósofos griegos que estamos limitados en este cuerpo, pero que la mente puede trascender al mundo inmaterial. Y la Biblia nos enseña que es verdad, estamos en una prisión que es nuestro cuerpo, pero eso no evita que podamos experimentar a Dios como Cristo lo experimentó en la tierra, porque Jesús sí vino en carne, Jesús sí caminó entre nosotros, Jesús sí hizo los milagros tangiblemente, y a quien crucificaron no fue un fantasmita, fue a un hombre de carne y hueso. De carne y hueso, porque dice la Biblia que no solamente le crucificaron y clavaron sus manos y sus pies, sino que también colocaron una corona de espinas, latigaron su cuerpo hasta el cansancio, sufrió y lo vistieron burlándose de él con los colores de la realeza, y colocaron un cartel sobre su cabeza que decía Jesús, Rey de los Judíos, en 3 diferentes idiomas: en hebreo, en griego y en latín. Entonces, todo esto es parte de lo que Juan quiere expresar cuando comienza diciendo: lo hemos visto, nuestros ojos lo contemplaron, eh, lo palparon nuestras manos. No es una idea extraña, no es que nos lo dijeron y nosotros lo creímos, sino que nosotros mismos somos testigos físicos de que Él es real. No es que nos sentimos un día muy iluminados y empezamos a escribir disparates y los empezaron a creer las demás personas, sino que el Evangelio es real porque Jesucristo es real. Él sí vino, Él sí caminó entre nosotros, fue muerto, pero resucitó. Y su resurrección tampoco fue una resurrección fantasmagórica, no fue una resurrección espiritual, fue una resurrección física. Porque dice la Biblia que la tumba quedó vacía. Es decir, ¿qué sucedió con el cuerpo de Cristo? Y cuando Él aparece a sus discípulos, y Tomás era incrédulo y decía: la verdad es que no lo creo hasta que yo no meta mi dedo en sus heridas y en su costado. Y Jesús apareció en medio de ellos y le dijo: ven, tócame, para que veas que soy real y que no soy un fantasma. Dice la Biblia que ahí fue donde Él cayó desplomado a sus pies y se rindió y le dijo: Señor mío y Dios mío. O sea, lo reconoció no solamente como su Señor y su Maestro, como su Rabí, sino como Dios. Y eso es fundamental en nuestra fe. Jesús, aunque su cuerpo no estaba limitado por las mismas condiciones que las nuestras, después de resucitar, después de que Él resucitó, su cuerpo podía ascender a las nubes. Dice la Biblia que Él ascendió y una nube lo ocultó. ¿Y quién? No dice que 2 angelitos vinieron y se lo fueron llevando así por la camisa, no. Su cuerpo no era limitado por la ley de gravedad. Su cuerpo era físico, pero no tenía limitaciones para entrar y aparecer en lugares. Porque dice la Biblia que la puerta estaba cerrada y Él apareció en medio de ellos. ¿Cómo apareció? ¿Se metió por la ventana? ¿La saltó? No, apareció. Entonces, y después nos dice que camino de Maús también Él apareció a sus discípulos, y no apareció como lamentablemente los católicos creen cuando ven una imagen por allí de una virgen o ven algo y ven cosas raras. En realidad eso son experiencias espirituales demoníacas, donde Satanás se viste como un ángel de luz
para llamar la atención y para desviar a las personas de la fe genuina y de la fe correcta. Entonces, qué importante es que nosotros estemos claros de en qué creemos y por qué creemos lo que creemos, porque Jesús no fue que se apareció y ya, Jesús caminó con ellos. Es más, mientras él caminaba, caminó a Emaús, dice Lucas capítulo 24, ellos ni siquiera se percataron de que era Jesús, porque llevaba una capa. Y no pusieron detalle. Ellos estaban tristes porque venían de Jerusalén a Emaús y estaban muy entristecidos porque acababa de morir su maestro. Entonces, esto es muy importante para nuestra fe porque Jesucristo estaba en medio de ellos. Dice la Biblia que cuando Él dio gracias y partió el pan, cenaron y ellos se dieron cuenta de que era Jesús. En ese momento Él desapareció. Entonces, ¿qué nos dice el testimonio de la palabra? Bueno, que su cuerpo, una vez resucitado, era un cuerpo físico, material, pero a la vez podía desaparecer y aparecer en otro lado al mismo tiempo. Podía moverse sin la limitación de la ley de gravedad. Tiene otras condiciones. Y eso es lo que la palabra de Dios nos promete a nosotros como creyentes. Que si creemos y morimos manteniendo nuestra fe en Él hasta el final, nosotros recibiremos esa misma capacidad. Así como Él resucitó, Él es la primicia de nuestra fe, nosotros también resucitaremos y ya no vamos a depender del oxígeno, del agua ni de la comida. No es que no tomaremos agua, no es que no comeremos, sino que lo haremos por gusto, no por necesidad. Y eso lo está explicando Juan al decir, Jesús no es un fantasmita, Jesús no es una persona inventada, Jesús no es una idea abstracta, Jesús es una persona viva que caminó entre nosotros, con el que caminamos, con el que vimos, contemplamos sus milagros, vimos lo que hacía y lo tocamos a Él, lo palpamos con nuestras propias manos. Y con eso obviamente va directo, es un argumento que es un arma poderosa en contra de esas falsas ideas que estaban filtrándose en la iglesia, que estaban haciendo que la fe se rebajara y que la gente no mirara a Dios como es en verdad. Porque entonces eso empieza a adulterar. Quizás uno dice, bueno, pero ¿qué tanto importa? Lo importante es reconocer que vino. Como haya venido no es un problema. Claro que es un problema. Porque el como haya venido va a definir que entonces, claro, es muy fácil venir así como él vino. Si no hubiera venido físicamente con las mismas limitaciones que nosotros, si no hubiera venido con las mismas necesidades de comer, vestirse y de relacionarse con su entorno de la misma manera que nosotros, qué fácil es ser Jesús, qué fácil era para Dios vivir una vida perfecta porque Él era como un espíritu. No, Él era un hombre que nació igual que tú y que yo, de una mujer. Lo único que nació de una mujer virgen. Eso era lo único distinto, pero nació de una mujer, tuvo que aprender. Su mamá tuvo que cambiarle los pañales y no eran desechables como los de hoy en día. Su mamá lo vio crecer. La Biblia dice que él creció en gracia y ¿qué más? Y sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. O sea, hubo un desarrollo natural de esa vida que se convirtió después a los 30 años en Jesús, aquel rabino judío que eligió a sus 12 discípulos y comenzó a enseñar y comenzó a hacer tantas obras hasta que reveló cuál era el verdadero propósito que él estaba aquí en la tierra. No era solamente para sanar a muchos o resucitar a algunos, sino que era para traer la vida eterna y reconciliarnos con el Padre. Derramar cada gota de su sangre por amor a ti y a mí. Entonces, eso es lo que está defendiendo, aunque no veamos esta carta como un altercado, como un debate, es un debate sumamente importante para la iglesia en el primer siglo, porque obviamente al meterse todas estas ideas que desvirtuaban la fe, los únicos que podían ratificar qué era lo que había sucedido y qué era lo que no había sucedido eran los discípulos. Entonces para eso están las cartas, para animar, sí, para consolar, para redirigir a la iglesia, para corregirla en prácticas que quizás estaban un poco mal, pero específicamente para que la gente no olvidara el fundamento esencial de la palabra, el fundamento especial del testimonio de quién es Jesús y de lo que Él vino a hacer a la tierra y lo que hizo, lo que cumplió cabalmente. Entonces nos quedamos la semana pasada, terminamos el capítulo 1, ¿verdad? Con ese famoso versículo que nos invita a tener una relación con Cristo
de una manera, ¿cómo es? No como, bueno, nos invita a tener una relación estrecha con el Señor y una vida a cuentas con Dios. Que no haya nada por ahí pendiente que estorbe nuestra relación con Él, porque Dios no quiere solamente seguidores o fanáticos, Dios quiere amigos, Dios quiere gente cercana. Y por eso dice en los últimos versículos, vamos a leer, voy a leer del 5 en adelante, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él ¿qué? Mentiroso. Y la palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque se supone que si sabemos que hemos pecado, hemos sido convencidos, la palabra de Dios dice redarguidos, cuando Dios saca desde adentro y nos muestra, mira, esto está mal, estos pensamientos, estas ideas, esta manera de ver, esta manera de desear está mal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues tenemos que confesar nuestro pecado ante Dios, pedir su gracia, y dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y eso es el milagro que debe ocurrir cada vez que nos acercamos más a Dios y nos damos cuenta de que hay áreas en nuestra vida que no le agradan. Si las confesamos y nos ponemos a cuenta, podemos tener la garantía de que cualquier acusación cae al suelo, no prospera en nuestra contra. Qué terrible es cuando vivimos con acusaciones, ¿verdad? Cuando tenemos cosas pendientes, cuando sabemos que hicimos algo malo y que ya se están enterando, ya nos están descubriendo. Yo recuerdo hace unos años haber descubrido, eso vamos a tratar de editarlo ahí en YouTube, descubierto, qué barbaridad. Yo recuerdo haber descubierto junto a algunas personas una situación incómoda en una persona que estaba haciendo actos inmorales. Y recuerdo cuando atrapamos a esta persona y la confrontamos con su práctica, la persona estaba tan impactado de haber sido sorprendido que él no estaba preparado para responder al respecto. Que estaba choqueado, en shock completo. Entonces, teniendo la oportunidad en ese momento de arrepentirse, de confesar, como su problema era que lo habían encontrado y lo que quería era seguir ocultando su pecado para que no lo supieran, y creyó que por más que ocultara las cosas no se iban a conocer. Resulta que mientras más las ocultamos, la verdad es como una semilla. No importa cuánto presiones la tierra, brota de la tierra, sale. Mientras más pisas la verdad es como un resorte, mientras más la presionas, más duro va a saltar a la vista de todos. Y tarde o temprano Dios termina revelando lo que hay escondido en el corazón de cada uno. Y completo. Recuerden, esa situación fue peor, porque entonces, qué terrible es enterarte de cosas malas por terceras personas y no de la persona que hizo lo malo. Porque eso quiere decir que no es que se arrepintió, sino que lo sorprendieron y no quedó de otra sino conocer el resto de las cosas por el entorno, no por esa persona. En cambio, si esa persona llega y dice, bueno, es verdad, me sorprendieron, pero mire, yo hice más cosas mal, de verdad, ayúdenme con esto. Qué diferente, ¿no? Cuando te das cuenta de que la persona no quiere cambiar. Aunque ha escuchado la palabra de Dios, no le quiere parar. Bueno, lamentablemente, lo que espera es el infierno. Lo que espera es el infierno cuando cerramos nuestro corazón a la verdad. Cuando queremos seguir viviendo como nos da la gana y respetar a Dios, hay tiempo, tiene paciencia, quiere que nos arrepintamos. Pero si no lo hacemos, Dios lo va a revelar, y si no lo revela ahorita en esta era, cuando Él regrese en el gran juicio, Apocalipsis capítulo 20, lo revelará y te va a justificar por qué te vas a ir al infierno. Por eso es importante confesar ahorita,
cuando todavía hay tiempo. Porque mientras haya tiempo hay esperanza. Pero el tiempo no es para siempre. Entonces iniciamos con el capítulo 2, ¿cierto? Voy a leer para que entren en contexto, sobre todo por los que no pudieron estar la semana pasada. Y nos acordamos ahorita de hasta dónde desarrollamos. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Eso lo desarrollamos la semana pasada. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Es decir, tú me dices a mí que lo conoces. ¿Has escuchado hablar de Dios, de Jesús? ¿Lo conoces a Él? ¿Conoces a Jesús en tu vida? Pues hay una prueba indudable. ¿Cuál es la prueba indudable? Hay una evidencia manifiesta. Tus acciones. ¿Quién eres? Tú me puedes a mí decir, no, lo que pasa es que yo pienso así, es que yo quiero hacer esto y estos son mis planes. Ah, está bien bonito la teoría. ¿Y en la práctica, quién eres? ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Quién gobierna tus pensamientos? ¿De qué manera demuestras el amor al prójimo? ¿Amas a Dios? ¿Cómo demuestras que amas a Dios? ¿Cuál es la prueba? Bonito la palabra, ¿no? En una exposición ahí, mira, acá todos sacan 20. Y más si han leído la Biblia, se pueden justificar 1000 veces y decir que se merecen el cielo. Pero son las obras las que van a definir quiénes somos. El árbol se juzga por su fruto, no por su inspiración, ni por su buena intención. ¿Sabe qué? El camino al infierno está lleno de muy buenas intenciones. No, pero es que yo tenía muy buenas intenciones. Y en nombre de muy buenas intenciones y con la bandera del amor se han hecho muchas injusticias y muchas cosas malas. No son las buenas intenciones. No son ni siquiera las buenas acciones per se. Es el corazón detrás de esas buenas acciones que van a revelar que estamos o no guardando los mandamientos de Dios con nuestra vida. Y qué triste sería perdernos la única oportunidad que tenemos para salvarnos eternamente. Sí, a veces hablar del pecado y de la crisis espiritual que tenemos se hace un poco extraño, se hace un poco como una novedad, porque nos enfocamos en otras cosas que nosotros queremos escuchar más. No queremos que nos digan que somos pecadores, no queremos que nos digan que estamos fallando, pero necesitamos escuchar una y otra vez quiénes somos delante de los ojos de Dios. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice que somos como las toallitas íntimas que usan las mujeres durante su menstruación. Esa es nuestra mayor justicia. ¿Qué hace una mujer en sus días con esas toallitas? Las coloca como un cuadro en su casa, las pone en la mesa, la sala no va para la basura. Es más, bien guardada, ya sea de paso, para las damas que no las enseñaron en su casa, se doblan bien para que no quede en exposición lo que no debe quedar en exposición. La Biblia dice, nuestra justicia es como trapos de inmundicia delante de Dios. O sea, lo mejor que podamos hacer tú y yo delante de Dios da asco, no es bueno. Entonces, por más que nos sintamos cómodos porque somos piadosos y hacemos cosas buenas, somos unos pobres, miserables pecadores en las manos de un Dios que es santo. ¿Cómo quedamos nosotros? En nuestras manos no podemos sostenernos delante de Dios ni pedirle a Él, no nos merecemos nada, merecemos el infierno. Pero por su gracia y por su amor, por el sacrificio de Jesús, entonces podemos ser redimidos, entonces podemos recibir esa propiciación que es el pago por nuestro pecado. ¿Para qué? ¿Para que vivamos como nos da la gana? No,
para que entonces demostremos que lo conocemos realmente, demostremos que estamos en Cristo y no en nuestra carne, demostremos que estamos caminando en pos de Él y no en pos de nuestros propios deseos o detrás de algún influencer o ídolo de este mundo. Dios quiere que nosotros guardemos sus mandamientos, y guardarlos no es esconderlos, guardarlos es ponerlos por obra, practicar, no la teoría. La teoría está bien porque comienza, pero si de la teoría no pasa a la práctica, no sirve de nada. Eso es lo que dice Santiago, dice, muéstrame tu fe sin tus obras, pero yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo no voy a tener que hablar mucho, ve lo que yo hago y ahí vas a aprender lo que es la fe. Y eso deberíamos hacer. Ante cualquier circunstancia, siendo los primeros en hacer la diferencia, en traer luz en la oscuridad, en traer rectitud, orden, en traer buena mayordomía de los recursos, del tiempo, del espacio, en tener buenas relaciones, en traer sabiduría. Dios quiere que nosotros demos el fruto correcto y es guardar sus mandamientos. Verso 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que estamos en Él. ¿En quién estás tú? ¿En Cristo o en el mundo? ¿En Cristo o en tu carne? Dice, el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en Él. Y por eso sabemos que estamos en Él. El 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Por eso les digo que inicialmente es importante el fundamento que propone Juan. Dice, no es un fantasma, no es Dios que vino aquí a decirnos cómo hacer las cosas como el dueño de la orquesta o el jefe de una empresa. No, Él agarró, y si hacemos la analogía con una empresa, Él agarró el cargo más inferior de toda la empresa para enseñarle al obrero más bajo cómo tenía que batir la mezcla para hacer la edificación. Y después fue por cada uno de los cargos hasta enseñarle al arquitecto y al ingeniero qué era lo que tenía que hacer. Desde abajo, dando el ejemplo, enseñándole lo que debía hacer en cada una de las etapas. Fíjense, Jesús ni siquiera de niño perdió el tiempo. A los 12 años se perdió en la Pascua. Y sus padres todos preocupados. ¿Y dónde está Jesús? Y Jesús no está con la caravana con la que vinimos a celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Y dónde está? Y cuando regresaron al templo, se molestaron con Jesús. Jesús, nos tenías preocupados. Él dice, así mismo quedó. Así mismo quedaron con la respuesta de él. ¿Dónde estabas? En la casa de mi padre me es necesario estar. O sea, ¿qué de nuevo hay? Ustedes saben quién soy yo. Soy el Hijo de Dios. Yo estoy aquí dando testimonio. Desde los 12 años enseñando a los ancianos. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos ancianos has enseñado? Es un retador. Tenemos que aprovechar bien nuestro tiempo. Porque Jesucristo no se valió de ser Dios para ser quien fue. Él fue un hombre igual que tú y que yo, dependiente de su comunión y de oración con el Padre y de estudiar la palabra. La tuvo que aprender de cero, siendo el verbo de Dios el que la escribió, el que la inspiró a los profetas. Él tuvo que aprenderla de cero. A él le formatearon el disco duro. Él tuvo que formatearse el disco duro para entrar a la tierra. Porque si no, entonces él hubiera sido fácil. Claro, es Dios metido en el cuerpo de un hombre. Claro, así cualquiera. No. Él tuvo que, dice la palabra, y me encanta como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, dice, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. ¿Sabes lo que es despojarte? Despojarte es arrancar, sacar de ti. Como una investidura o tú vienes en carro y mira, me despojé del carro, o sea, ya el carro no es mío, no sé dónde está, se lo di a no sé quién, o lo vendí, o ya me despojé. Y Jesucristo se despojó de su deidad, de su conocimiento omnisciente, que todo lo conoce desde el principio hasta el final, para limitarse un cuerpo humano. Por eso cuando le preguntaron a Jesús cuándo era que él iba a venir, cuándo iba a ser el día, él dijo, ni los ángeles que están en el cielo lo saben, solo mi Padre. ¿Por qué?
porque ahorita estoy con el sistema operativo limitado con los seres humanos. No tengo ese conocimiento, no lo manejo. Manejo solamente lo que ustedes pudieran manejar si vivieran como yo vivo. Por eso es que lo que él hizo no lo hizo en la condición de Dios, sino lo hizo en condición de ser humano obediente completamente a su Padre. Por eso fue capaz de decir cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. Cosas mayores. ¿Por qué? Porque no las hizo porque era Dios. Las hizo porque era un hombre que vivió de acuerdo al estándar de Dios. Por eso después de que muere y resucita, se confirma su deidad y él vuelve a su lugar que le pertenece con el Padre, pero ahora, habiendo ganado el juicio, la batalla, la guerra contra el pecado, contra la muerte y contra Satanás, y ahora le quitó las llaves de su propia casa al diablo. Ya las puertas de las llaves del abismo, del Hades, no le pertenecen al diablo. Jesucristo fue y apagó las luces. Entonces, es demasiado importante para nosotros entender lo que Juan nos quiere explicar. Dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Me gusta mucho porque, si bien la palabra es sencilla, no es simple, es sencilla de explicar. De hecho, creo que es Habacuc, que Habacuc, sí, en el capítulo 12 le dice, escribe la visión en tablas, o sea, escribe la visión en pocas palabras, expresa el Evangelio en pocas palabras para que la gente pueda, para que el que corra la pueda leer. O sea, es algo así como que sea sencilla de explicar. Ok, es sencillo. Merecíamos el infierno, Cristo se hizo hombre, se entregó por nosotros, vivió en completa santidad para darnos vida, murió, resucitó y volverá. Es sencillo, pero es simple. No, no es simple. Tiene un valor inmenso y explicarlo a profundidad obviamente toma mucho más tiempo. Es muy profundo, pero lo podemos hablar de manera superficial. Sí, hay muchos lugares que se encargan de hablarlo superficialmente. Hay muchos cristianos superficiales, pero los estudios bíblicos es para que venzamos la superficialidad y vamos a profundizar en la palabra, porque ahí en la profundidad es donde los fundamentos se establecen y nosotros podemos estar bien parados en nuestra fe, sea que venga lo que venga. Entonces dice, el mandamiento, no le estamos diciendo nada nuevo, o sea, es lo mismo que desde el principio se dijo, ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. De esto se trata, pero obviamente lo va contextualizando a su entorno. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, este todavía está en tinieblas. Entonces Juan dice, yo les voy a escribir algo quizás nuevo para ustedes, porque, digamos, la iglesia no había sido establecida sino hasta después de que Jesús murió. ¿Cuándo nace la iglesia? ¿Cuándo nace? Respóndame esa pregunta, por favor. Atrévanse a equivocarse. ¿Cuándo? Pentecostés. ¿Cuántos creen que en Pentecostés? Levanten la mano. Que Rubén cree que en Pentecostés con Ángela. Bien. ¿Qué otro momento pudo haber sido? Ah, ok. Ok. Cuando Pedro reconoce que Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Cuántos a favor? Ok. ¿Y qué piensan los demás, pues? Porque en la cabeza yo tenía esos dos escenarios. Me los dijeron. Orgulloso de ustedes. Muy bien. Esos dos son posibles escenarios del inicio de la iglesia. Ahora, si nos queremos poner un poquito más metafóricos, pudiéramos decir, a ver, Lucho, ¿vas a decir la parte metafórica? En el concilio de Jerusalén,
comunidad. O sea, como donde se definió eso, todo ese aspecto de fundamento. Ok. Hechos capítulo 15 habla de que hubo un concilio en Jerusalén. La iglesia se reunió para discutir la doctrina fundamental porque el evangelio ya no era solamente para los judíos, sino que ahora el reino de los cielos es para los gentiles también. ¿Ok? ¿Alguien más? Algunos dirían, bueno, pero es que en el corazón de Dios desde el principio está la iglesia. Sí, es verdad, también. Esa es la parte un poquito metafórica, romántica del asunto. ¿Cuándo comenzó la iglesia? ¿Cuándo? Mira, a partir de hoy, esta es la iglesia. Rubén dice, desde el momento que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesucristo le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso está en Mateo 16, 17, y Mateo 18, 18 también habla acerca de eso. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares. Entonces, Ángela propone algo muy interesante. Después de que Jesús muere, quedan los discípulos, ¿verdad? Comparten con el Señor durante 40 días. Esto no lo dice literalmente la Biblia, pero podemos sacar esa cuenta por el tiempo que ellos pasaron. Y lo dice ya en Hechos capítulo 1. 40 días pasó con ellos, asciende al cielo, ellos quedan solos y dice la Biblia que ellos perseveraban unánimes en la oración y en el partimiento del pan, hasta que un día estaban reunidos, Hechos capítulo 2, y apareció, y vino un viento recio y lenguas repartidas de fuego, y descendió el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, y ahí comienza la primera predicación de Pedro públicamente y se convierte en 2.000, 3.000 personas. También está Hechos 11, y en Antioquía es la primera vez que los llaman cristianos. Ok, en Hechos 11, en Antioquía se les conoce primera vez como cristianos, pero ya nos estamos desvirtuando, porque yo pregunté de iglesia, no cuando los llamaron cristianos. Ese apodo apareció por allí más adelante. El concilio también fue una reunión de la iglesia, pero ya la iglesia existía. Entonces no puede ser ni Hechos 11 ni Hechos 15 con el concilio de Jerusalén. Es previo a eso. No me voy a ir tan atrás románticamente diciendo que nació en el corazón de Dios desde el principio, a pesar de que pudiéramos hablar de Melquisedec y hablar del linaje. Antes de Leví existía el sacerdocio de Melquisedec y era el diseño original de Dios de tener comunión con la humanidad directa, sin que hubieran mediadores, como accidentalmente ocurrió en el pacto mosaico con los levitas y el sacerdocio descendientes de Aarón, que eran los mediadores imperfectos, diferente a lo que ocurría en este personaje llamado Melquisedec, que es mucho antes de los levitas. Para mí nace en Hechos capítulo 2. Les voy a argumentar por qué. Porque si bien ellos eran los discípulos, si bien ellos estaban siendo preparados para ser apóstoles, para encabezar a la iglesia, si bien la declaración de Pedro es fundamental para establecer un lineamiento, el verbo que utiliza Jesús para declarar lo que va a suceder está en futuro. Dice, sobre esta roca edificaré. No dice estoy edificando o edifico mi iglesia en presente perfecto, sino en futuro. Edificaré mi iglesia sobre esta, ¿verdad? O sea, no había iniciado en el comienzo, no había iniciado con el ministerio de Jesús, inicia cuando Jesús asciende a los cielos, después de haber resucitado, haber dado el testimonio, el evangelio completamente. Entonces ahora recibimos al Espíritu Santo y tiene sentido que la iglesia se establezca como comunidad, donde ahora teníamos que tomar decisiones, donde teníamos que movernos como una asamblea de gente justa, con criterio y con sabiduría inspirada por el cielo, pero ya sin Jesús aquí corporalmente. Entonces, bueno, pudiéramos argumentar un poquito más al respecto, pero todo esto es, porque estamos hablando de que Él les dice que hay un mandamiento nuevo, y este mandamiento nuevo tiene que ver
con que ahora no solamente debes amar a tu prójimo, porque en la ley y en el Evangelio, Jesucristo habla de amar a tu prójimo, de amar a tu enemigo y todo esto, pero no toca el tema entre hermanos. Porque el tema de la hermandad en la iglesia es algo que todavía no se había instaurado. De hecho, entre los discípulos no se trataban como hermanos. Ellos se la pasaban compitiendo unos con otros, comparándose. O sea, lo vemos en la serie de Chosen. Y es parte de la cotidianidad. Pero una vez que está la iglesia, una vez que está el Espíritu Santo, ya hay una familiaridad. Una vez que Jesucristo ya resucita, hay una verdadera familiaridad. Y él dice, ¿cómo es posible, Juan, que habiendo resucitado, teniendo el mismo Espíritu Santo, Espíritu de Dios en nosotros, entre nosotros, haya esto que dice aquí? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. ¿Cómo va a aborrecer un hermano a otro? ¿Cómo pueden sentir incomodidad a tal punto? Porque es normal, no podemos compaginar en todos los detalles de nuestra vida. Habrán cosas que a mí me gusta hacer que a ti no te gustan hacer, pero no son pecado, ni son pecado como a ti te gusta. Pero eso no puede hacer que tú te incomodes a tal punto de aborrecer a esa persona o de sentirte tan incómodo que esa persona para ti es mejor que no exista. No. Si no es pecado, si al Espíritu Santo no le incomoda eso, pues usted tiene que aprender a amar a pesar de que las formas de otra persona sean distintas. Es decir, yo puedo orar en lenguas, pero yo tengo que respetar al hermano que no ora en lenguas. Y su oración no es menos espiritual que la mía porque yo sí oro en lengua. Y viceversa. Tiene que haber una madurez y una comprensión clara de parte de Dios a nuestra vida que nos haga considerar los unos a los otros. Dice la palabra, estimulándonos al amor. Tiene que haber una inspiración santa que nos lleve a todos a amarnos cada vez más, a servirnos mutuamente, porque el mayor es el que sirve, no es el que es servido por los demás. Porque ese fue el ejemplo que nos dejó Jesús. Entonces por eso aparece algo nuevo aquí. Él dice, es nuevo porque antes era tu prójimo, era un poco más, pero ahorita es casi como irracional tener que recordarles esto, porque ya somos la iglesia. No debería tenerles que estar diciendo esto, pero mira, vamos a meter un mandamiento nuevo, pues, ya que veo que no se están tratando como se deben tratar, que no se están cuidando como se deben cuidar, que no están siendo ese reflejo de Jesús. No se tratan como hermanos, no se ven como hermanos. ¿Y cuando eso se nota? Bueno, cuando no te interesa la necesidad del que tienes al lado. Cuando lo único que haces es estar pendiente de ti, de tu egocentrismo y de tu vanidad, de estar bien tú. Pero la palabra nos dice que el que está en la luz, pues está pendiente de su semejante, de cuidarlo, de ayudar, de colaborar, de ser parte de la solución y no del problema. Entonces, ahora tiene más sentido que Juan lo llame un mandamiento nuevo. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Fíjense bien. Y esa es una vara tremenda para medir. ¿Cómo que no hay tropiezo? Sí, no hay tropiezo. Porque quien ama realmente a su hermano no lo ama de la boca para afuera, sino que puede sacrificarse por la persona que tiene al lado. Puede dar más allá de la cuenta. Puede quitarse para darle a otro. Porque es su hermano. ¿Y eso hace que qué? Bueno, cuando vengan las tentaciones a una persona, sí que va a suceder contigo. Si ya tú estás ejercitado para amar, aunque a veces te sientas incomodado. Cuando ya tú estás experimentado en vivir la práctica de la fe y no solamente repetir teorías, sino que en la práctica amas, aunque te estén metiendo una puñalada por detrás. ¿Usted cree que Jesús fue hipócrita cuando Judas llegó con la guardia del Sanedrín?
Él llegó con la guardia y le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Y Judas, con aquella actitud, le da un beso en la mejilla. Aquí está el que yo entrego. Y Jesús lo amó hasta en ese momento. Y esa es la gracia especial que se nos ha dado, la oportunidad de amar aunque no nos amen. Por eso es que el que ama no tiene tropiezo. El que tropieza es el que no ama. El que no sabe amar, el que no busca amar, el que quiere que lo amen pero no ama. El egocéntrico, el que solamente está pendiente de su ombligo, de qué recibe a cambio, ese no va a saber con qué tropieza, porque tropieza con todo. En cambio, el que ama, no hay tropiezo en su fe, no hay tropiezo en su caminar. Lo dice aquí, Primera de Juan. Vean lo que dice el 10, el 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, el nombre de Cristo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Empieza a tocar quizás espectros de edad. La edad de cada uno de ellos, porque quizás las luchas son diferentes en algunas cosas. Quizás los ancianos sentir amor por los más inexpertos o los más inexpertos por los mayores. Quizás el amor entre generaciones no es tan difícil. Lo que es más difícil es amar a los que tú ves como iguales. O incluso amar a los que ves por debajo que no te están dando la honra o la dignidad que tú crees que te merecen. Habla generacionalmente, dice, les escribo a ustedes, padres, después va con los jóvenes, con los hijitos, con sus discípulos. Cuando habla de hijitos se está refiriendo a discípulos. Y dice el 15, no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No amen el mundo y las cosas que están en el mundo. ¿Cómo es eso? La gente no está en el mundo y no tenemos que amar a la gente, sí. Pero cuando habla del mundo como sistema. No se enamoren de las bondades, entre comillas, del mundo actual. Hay cosas buenas, oye, sí, qué sabroso es agarrar un viajecito en avión, oye, agarrar una lancha, qué sabroso es irte para un país, no sé, a turistear o aquí mismo, agarrar el teleférico. No se enamoren de las cosas terrenales y de las cosas que hay en el mundo. No pierdan el enfoque de su vida detrás de cosas vanas, porque hay cosas mucho más importantes. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La vanagloria es una palabra compuesta. Vanagloria. Deseo de exaltación, éxito, alcance. ¿Cómo mide el mundo el éxito? Con dinero, ¿no? Con fama, con influencia, poder. Ese es el éxito del mundo. Esa es la vanagloria. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Entonces, una y otra vez la palabra nos manda a poner los ojos en el Señor y no en las cosas pasajeras. El 17 dice, y el mundo pasa, mira, aquí está, se me había olvidado que estaba el que seguía. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué tremendo eso, ¿no?
El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Para cuándo quieres permanecer tú? ¿Con qué objetivo vives? ¿Tomas decisiones? ¿Te relacionas con tus semejantes? ¿Como alguien que quiere permanecer para siempre o que alguien que simplemente quiere encajar en un entorno? Caer bien. 18, hijitos, ya es el último tiempo, o sea, estamos ya en los últimos tiempos, dice Juan. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué es el anticristo? ¿Qué es? Cuando la Biblia dice anticristo, ¿qué significa? Que cualquiera que se opone a la figura del Mesías. Y lo dije en singular porque aquí aparece en singular. Dice, aparece en singular primero y después dice, han surgido muchos anticristos. Bien. Entonces, cualquier persona que se opone a quién es Jesús, cualquier persona que desvirtúa, distorsiona el mensaje de Jesús o que lo suplanta, falsificándolo, es un anticristo. La misma carta más adelante nos va a explicar para Juan qué era eso del anticristo y nos va a decir que más que una persona, que sí va a acontecer y va a haber una persona con el título que nosotros vamos a reconocer, no va a salir por ahí por la calle, se llama anticristo. No, no se va a llamar así. Se va a llamar de la mejor manera posible para que nadie sepa que es un falso y que es más bien un enviado de Satanás para apartar a la gente de la verdad. ¿Tienes calor, André? ¡Wow! El embarazo... El embarazo hace cambios físicos. Por eso tenemos que embarazarnos de la palabra de Dios. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, de la visión de Dios para caminar en esta vida. Porque así como ella, cuando ella más bien quisiera tener un suéter ahorita, la Andrea que yo conozco, ¿no? La que todavía no había experimentado lo que son 7 meses de embarazo. Pero ahora con 7 meses de embarazo, ahora su cuerpo tiene unas necesidades y una temperatura distinta. Bien, Lucho, y vas a salir con el bíceps bien fortalecido. Y nosotros con la fe bien edificada de aquí, con la palabra de Dios. Cuando nos llenamos de Dios, cambia nuestra manera de ver el mundo y las cosas que queremos. Nuestras ambiciones comienzan a ser transformadas, porque empezamos a vivir con la expectativa y la esperanza que Dios tiene para nosotros. Entonces dice, estamos en el último tiempo, se han levantado muchos anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. A veces la gente dice, no, y ese hermano no, es que se apartó, bueno, y está apostatando de la fe. Pero es que él era de nosotros, no, creíamos que era de nosotros. Ahí quizá algunos entren en el debate de la salvación, ¿se pierde o no se pierde? ¿Era salvo o no era salvo? ¿O se fue porque nunca lo fue? Pero lo que propone aquí Juan es que cualquiera que haya estado entre nosotros, que después sale renunciando a la fe, yéndose en contra, simplemente nunca estuvo como creímos humanamente que estaba. Su corazón estaba en otras cosas. Quizás estaba en la iglesia buscando a ver qué beneficio le daban, qué podía negociar con Dios para mejorar su estilo de vida. Estaba centrado en él, pero no era de nosotros, dice. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Habrían permanecido. Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, la decisión final es solamente la manifestación, la declaración de conocer. Es que no es de nosotros. ¿Cuál fue la diferencia? Judas le ocurrió esto, pero Pedro negó también al Señor, falló. Y quizás alguno hubiera dicho, bueno, ves, Pedro no era de nosotros, porque traicionó al Señor y después se fue a pescar y no andaba haciendo lo que Jesús le dijo que hiciera. Pero no, Jesucristo lo confirmó, porque al buscarlo, Pedro se arrepintió
y quería seguir a Jesús, obviamente. Eso ocurre en nuestra vida, nuestras acciones y nuestras decisiones para acercarnos a Jesús, aun cuando sabemos que hemos metido la pata. Y estamos dispuestos a confesar y comenzar de nuevo, ahora más cerca del Señor. Eso es lo que nos define a nosotros. Lo que dice la palabra de que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta porque el Señor sostiene su mano. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nos equivocamos cada vez menos. Por definición somos santos que pecamos ocasionalmente y lo hacemos cada vez menos. Esa es nuestra identidad. Seguimos. 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No les escribo a ustedes como si ignorasen la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y termino con el 22, dice, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y entonces empieza a hablarnos de que el gnosticismo y todas estas ideas que les vengo planteando desde el principio de la carta era parte de lo que Juan contemplaba como el espíritu del anticristo. Ideas, conceptos, filosofías huecas, inspiradas por demonios para confundir a los inmaduros y tergiversar el mensaje del Evangelio, haciéndoles creer que Jesucristo no había venido en carne, que Jesucristo no había venido físicamente, que Jesucristo era un fantasma o que era un idealismo o que cualquier religión te lleva a Dios, porque Dios es una fuerza positiva y una energía demasiado grande que algunos lo llaman Jehová, Buda, Mahoma, Krishna, Jesucristo. Así es como enseña el gnosticismo, las ideas, las filosofías vanas. Pero no, eso conocemos por la palabra que eso es parte de la filosofía del anticristo. Yo sé que lamentablemente es parte de la sociedad posmoderna, el pensamiento posmodernista que hay en nuestra generación. Y luchamos contra eso constantemente, hasta en las películas más bellas y más nobles. Se nos meten esas mentiras infiltradas como caballos de Troya para moldear nuestro pensamiento, la estructura de nuestra mente y que sea más fácil que entren estas herejías y nos separen de la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar alerta, porque el espíritu del anticristo, aunque el anticristo no se haya manifestado y podamos verlo en televisión y decir, mira, es ese, yo creo muy pronto sí vamos a poder hacer eso dentro de no muchos años. Por ahora podemos identificar lo que espiritualmente lo catapulta, lo que espiritualmente lo representa, su filosofía, sus ideas, sus conceptos que se oponen a la verdad del Evangelio y específicamente a Jesús y el Padre. La semana que viene seguiremos ahondando todo esto, por eso es importante que se mantengan conectados y si no pueden estar, pues vean en diferido los estudios bíblicos porque ahí van a poder seguir nutriéndose de la palabra de Dios. Así que lo dejamos hasta allí. Llegamos hasta el verso ¿cuál? ¿Cuál? 2:22. Facilito. ¿Quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo, este anticristo, el que niega al Padre y al Hijo? Niega a Dios Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque para los gnósticos, para estas filosofías vanas, para la nueva era, Dios es una fuerza muy grande que no puede ser comprendida. Por eso algunos le ponen estos nombres distintos. Pero nosotros sí sabemos quién es Dios. Por eso en el Antiguo Testamento Él se identificaba a sí mismo como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Israel. Y cada uno de los grandes hombres de Dios en la Escritura se han referido a Él con nombre, con ¿quién eres tú? O sea, lo más preciado que tenemos los que le amamos y le servimos es conocer su nombre. Es nuestro tesoro más grande, el nombre del Señor. Cuando Moisés estaba ahí en la zarza ardiente, ay, ¿qué le voy a decir a Faraón? Diles que yo soy el que soy.
yo soy, me ha enviado aquí, el Dios, el Creador. Y después poco a poco se fue revelando el gran yo soy, el Shaddai, Adonai, Jehová Rafa, sanador, Jehová Sabaoth, el que pelea por ti, con títulos, con descripciones acerca de su nombre, pero no es que hayan diferentes deidades, sino que poco a poco se fue revelando a la humanidad y el último nombre que nos ha sido revelado es el de Jesucristo, el de Yeshua, nombre sobre todo nombre, el nombre del Hijo. Entonces, no tenemos un Dios abstracto, que cualquiera le pone el nombre que quiere, no, tiene nombre y apellido. Es decir, las direcciones son importantes, ¿sabes? Por eso cuando oramos, oramos en el nombre de Jesús. Las tenemos que firmar bien nuestras oraciones y tenemos que enviarlas en el lugar correcto. Imagínense que yo le mandé una carta a Carla cuando era mi novia y yo la envié a otro lugar. Podemos estar en la misma ciudad, pero hay demasiados destinos. Si yo no se la envío al lugar donde ella vive, ¿qué va a suceder con esa carta? La va a leer alguien más. Y no es la persona correcta para leer esa carta. Porque esa carta tiene un destinatario. Igualmente nuestra vida, nuestra fe tiene un destinatario, tiene una persona real, tangible, un Dios que no simplemente es un ser espiritual, sino que también se hizo carne. Y eso no lo tiene ninguna otra religión. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Punto y final.